en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas, capítulo número 6, versículos del 1 al 5, vamos a leer. Versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Padre, bendícenos en esta noche con tu palabra, bendícenos como ministerio, Señor, bendice los ministerios que están bajo esta cobertura, a través de nuestra autoridad y pastor, nuestro hermano Eduardo. Bendícelo donde él se encuentre, Señor, bendice su familia, a cada uno de sus hijos, cada ministerio, Señor, ministerios primarios y también, Señor, la obra evangelística, Señor, que se lleva bajo esta cobertura, Padre. Bendícenos a nosotros como pueblo, Señor. Gracias por darnos este lugar, esta ciudad, Señor, este espacio en donde nos podemos con libertad reunir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema para esta noche es la restauración de nuestro hermano caído. La restauración de nuestro hermano caído. También la restauración de nuestro hermano que cae. También podría usarse ese. Me gustó más hermano que cae. El apóstol Pablo, en el final de esta carta, comienza planteando un ejemplo de si se llega a presentar una situación de alguien que pueda ser sorprendido en una falta. Él ha dado en el final del capítulo 5, habla del fruto del Espíritu y habla de algunas cualidades que tiene el tener este fruto, el ser una persona espiritual. Y eso es a través de toda la Escritura, lo que nos muestra es el carácter de Dios, que es también el carácter de Cristo, y que se ejemplifica de la mejor manera en Cristo, porque Él fue hecho hombre. Con el caminar de los años y su vida espiritual, y por la experiencia vivida, y por su crecimiento, el apóstol Pablo llegó a también comparar su carácter con el carácter de Cristo, cuando él expresa: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y el Señor Jesús, de sus labios, plasmado en los evangelios, dice: sed mansos y humildes de corazón. Quiere decir que se presentan algunas cualidades que son propias de nuestro Dios y Padre y que deben de brotar en nosotros y deben de ir formando parte de nuestro carácter. Definitivamente que sin Cristo no tenemos esa oportunidad restauradora, y cuando nosotros llegamos al Señor a través de la salvación de nuestras almas, comienza un proceso que es progresivo, comienza todo un proceso de restauración en nosotros, de cambio, de una vida de consagración y una vida de santidad, de santificación, que hemos estudiado a veces como la santidad progresiva. No la santidad que da Dios inmediata, sino que la progresiva es aquella por la cual nosotros peleamos en el día a día con todo aquello que se opone de nuestro propio ser, de nuestros propios sentidos y de nuestra propia naturaleza.
Pablo ahora plantea esa probabilidad, esa posibilidad real de que alguien le falle al Señor. Y como acaba de enseñar algunos aspectos importantes, sabe que puede surgir hermanos que se levanten y hagan un juicio erróneo o hagan un juicio equivocado acerca de aquel que falla y el trato sea no el correcto, no lo que él quiere enseñar o no lo que está tratando de dar a través, ¿verdad?, de la palabra del Señor y lo que él había recibido como revelación a través de parte del Espíritu Santo. Entonces él habla de que hay creyentes que podemos fallarle al Señor y de no ser duros en esta condición, sino que tener una forma de cómo actuar con aquel que le falla al Señor. Y él habla de que aquellos que le fallan al Señor deben de ser tratados con mansedumbre, habla. Y también habla más adelante de que no pueden ser juzgados por cualquiera. No puede ser cualquiera el que lo va a juzgar, sino que tiene que ser alguien espiritual. Y eso es importante para la iglesia. Eso debe ser algo que se debe establecer. Es decir, los espirituales son aquellos que tienen el Espíritu Santo y también son guiados por el Espíritu Santo para poder ayudar a alguien, para responder con mansedumbre y poder ayudar conscientemente a aquel que ha sido alcanzado por el pecado, ha sido tentado y que por tanto que le ha fallado al Señor. Entonces, Pablo comienza aquí con esta porción. En el caso hipotético les decía de alguien que fue sorprendido en una falta, dice. O sea, fue encontrado fallando. La palabra que aparece aquí, sorprendido, prolambano, del griego, prolambano, así como lo escucha, prolambano con B. Prolambano significa enredado, que también tiene un significado de atrapado. Eso de enredado, de atrapado, que en el caso aquí por el pecado, tiene la idea de alguien que corre, alguien que huye del pecado, pero que por la misma naturaleza del pecado, el pecado es más ágil y más rápido y lo alcanza. A eso se refiere acá. Ese es el sentido correcto de la interpretación. Una idea de alguien que corre huyendo del pecado, pero que siendo el pecado más rápido, lo alcanza y lo atrapa. Esto me recuerda a mí, alguien cuando pequeño, y yo creo que todos de alguna forma, bueno, no todos, la mayoría quizás pasamos por eso, de que nos corríamos de uno que era más grandote, de que antes le decíamos el matón, o el que los coscorroneaba uno, el que lo agarraba a patadas, o era el que le retorcía la mano, el que lo pellizcaba, el que le puyaba el ojo. Siempre había uno que era tremendo ahí y si no era del grado de uno, era de los grados más grandes, pero llegaba a molestar a los más pequeños. Entonces, cuando estábamos en la situación de ser perseguidos, eso era, de niño era como de muerte para uno. Era una aflicción el tratar de huir y ver que el otro de alguna manera siempre se las podía de todas, era más ágil, corría más rápido, era más grande y lo alcanzaba uno. O a veces uno sabía que no se le iba a escapar y entonces lo que hacía uno es acurrucarse ahí, agachar la cabeza, taparse y saber que le llegaba la coscorroneada. Se rendía uno ante esa imposibilidad de huir. Y eso a veces en la noche a uno hasta le daba pesadilla, pero sufrir que otros más grandes, o tal vez no más grandes en edad, pero sí más fuertes que uno. Y aquellos que éramos más pechitos, más débiles, más pequeños, o menos hábiles, o menos peleoneros, porque nos habían educado diferente, teníamos que pagar de alguna manera el pato, o los platos rotos de los grandotes. Espero que no haya sido usted de los grandotes hoy. Porque hoy sí, siempre lo van a recordar si fue de los grandotes. Recuerdo que a mi hija Sofía siempre le llegaba uno de otro grado y le llegaba a pegar hasta en el grado. Y a mí me ponía furioso esa parte.
que llegara de otro grado otro que era matoncito y le llegaba a pegar. Y la imposibilidad de uno de poderlo defender porque el otro era un niño de la misma edad, solo que era más tremendo. Entonces a eso se refiere, ser atrapado, ser enredado. No que le quiere fallar al Señor, sino que hay artimañas, hay sutileza del enemigo, del pecado, para poderlo llegar a alcanzar. Ahora, el problema no es que pequemos, sino que el problema es cómo van a responder aquellos que están a nuestro alrededor cuando nosotros le fallemos al Señor. Y entonces ahí se da, y lo que está hablando Pablo a través de todo este contexto es el problema del legalista. Fíjese bien, del legalista. El legalismo es comparado en otras porciones de la Escritura con el fariseísmo. Es decir, aquellos que son conocedores de la palabra, de la ley, en este caso, de los fariseos que conocían la ley, que ellos la interpretaban, pero también eran muy exigentes con los demás. Y también tenían una apariencia de fiel cumplimiento a la ley, aunque el Señor descubre que en sus corazones no la cumplen también. Y para eso el mejor ejemplo es cuando en el capítulo 8 de Juan, capítulo 8 del Evangelio según San Juan, en el versículo número 3, al Señor Jesús le llevan una mujer que ha sido encontrada en pecado. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, versículo 4, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, verso 5, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Amén, dejémoslo aquí. Tú, pues, ¿qué dices? Entonces ahí vemos que están aquellos que se consideran santos, que aquellos que se consideran sin pecado, aquellos que se consideran cumplidores de la ley y que pueden ver fácilmente las faltas en los otros hermanos, en las otras personas, pueden y están pendientes de aquellos que pueden llegar a fallarle al Señor, y entonces ellos rápidamente condenan. Ellos ya habían condenado a esta mujer. El punto no es ese, sino que lo que quieren con este caso real que le presentan al Señor Jesús, quieren también, como hay maldad en sus corazones, quieren atrapar al Señor Jesús para ver en qué falla nuestro Señor Jesús. Y entonces ellos le plantean esto, y en el verso 6, nuestro Señor Jesús le da la respuesta. Mas esto decían, fíjese bien la intención de ellos, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Entonces aquí vemos uno de los mejores ejemplos en donde, por parte del legalismo, por parte de aquellas personas acusadoras que andan buscando a ver quién falla, pueden presentar a alguien y pueden presentar
algo que no estamos tratando, y el apóstol Pablo no está tratando de disfrazar o de obviar, sino que habla de que sí, porque habla de ser sorprendido, ser atrapado en una falta. Pero habla también de que aquellos que son espirituales sean las personas que den el tratamiento a dicha persona que le ha fallado al Señor y que pues ha pecado. Son los espirituales los llamados a esto. Entonces vemos que de parte de los fariseos y de los que le acompañantes, la chusma que se puso alrededor ahí, ninguno pudo. Entonces, como todos eran legalistas, ninguno pudo ser un espiritual, todos habían pecado, todos le habían fallado al Señor, sus conciencias los decía y entonces mejor se retiraron. Entonces quedó el Señor y el Señor dijo, ni yo te condeno. Ahí habla del espíritu de mansedumbre de parte del Señor Jesús. Pero sí le dice, vete y no peques más. Es decir, que no se convierta en una reincidencia y que desvalore la gracia y la misericordia del Señor. A eso se refiere. Entonces, contrario al hombre espiritual, el legalista no tiene misericordia ni trata de que haya una restauración. Después de plantear ese problema hipotético, Pablo dice a los Gálatas que ellos, siendo espirituales, deben de restaurar a ese tipo de personas. La palabra espiritual significa alguien cuya vida y conducta es gobernada por el Espíritu Santo. En el caso de nuestro Señor Jesús. Bíblicamente es el que debe de exhortar. Exhortar es alentar con palabras. Ese es el espiritual y no el legalista, el llamado a actuar. Entonces, dice la porción, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, le habla a los que son espirituales ahí del grupo en el que está, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es necesaria la restauración. Restaurar, acá la palabra que se usa es catartizo, con Z al final. Catartizo. Y esa palabra griega secular significa restaurar, significa poner el hueso dislocado en su lugar. Eso significa poner el hueso dislocado en su lugar. También en el Nuevo Testamento se habla también de poder remendar cuando se refiere a las redes. Remendar, eso es restaurar. Para nosotros la palabra restauración tiene un amplio significado también, pero habla de hacer mejoras, habla de hacer cambios, habla de reparar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice usted yo voy a hacer una restauración en mi casa, se refiere que a todo aquello que está viejo o arruinado usted le va a dar un cambio, quiere tenerlo diferente. Cuando usted quiere restaurar una ropa que le gusta, también la manda donde la costurera, la manda donde el sastre y esta ropa es restaurada, es cambiada de alguna manera o son mejoradas las condiciones de las costuras. Pero restaurar acá, cuando les decía que es del hueso dislocado, ponerlo en su lugar, eso habla de que no es cualquiera el que restaura. Por ejemplo, un restaurador de las obras de arte le llaman curadores. No es cualquiera el que va a llegar a curar. Es decir, es alguien, es un perito, es un experto que sabe mucho acerca de eso, del arte, de las técnicas, de la historia, de la cultura y puede llegar a restaurar una obra, curarla. En el caso de lo que estamos hablando, ya literalmente un hueso dislocado tiene que ser un ortopeda para nosotros, que es un médico especialista, no puede ser un médico general, tiene que ser un médico especializado. En este caso, ese es el que va a poner en su lugar, se va a apoyar en sus conocimientos, en aspectos técnicos que le puedan ayudar a través de una radiografía, a través de una tomografía, no sé si cometo error al decirlo, o cualquier otra cosa que le sirva y que sea grafía, que le sirva para ayudarse ahí y ver. Recuerdo eso cuando
mi hijo pequeño se dislocó un brazo. Él se tiró de unas graditas y cuando cayó perdió el equilibrio y se fue para atrás y con el codo golpeó en la esquina de la grada. Entonces eso hizo que se le dislocara, se le saliera de su posición ese muñón que hace la articulación. Entonces tuvo que ser llevado a un hospital, no les voy a contar toda la historia, pero fue llevado y un médico decía operemos, y luego yo lo llevé a donde otro especialista que ya era más reconocido y dijo no es necesario operar y vamos a hacer una maniobra, pero para eso hay que dormir al niño completamente, y la maniobra era estirar y girar y volver a poner y volver a tomar radiografía. Entonces, pero él era el especialista, él sabía qué hacer, ¿verdad? Entonces así fue, así se hizo. Eso es catartizo, restaurar. Entonces, si lo vemos ahí en lo natural, en la parte médica, no puede ser cualquiera, porque puede estropear. Entonces el restaurador, el que me va a restaurar mi alma, no puede ser cualquiera, definitivamente que tiene que ser un especialista. ¿Y cuál es la especialidad? Espiritual. Tiene que ser un espiritual, porque si no, arruina mi vida, arruina mi alma. Entonces, acá vemos que en este caso, restaurar a un cristiano que está en pecado o que ha sido encontrado en pecado, es traerlo al arrepentimiento y a una nueva relación con Cristo. Porque el Señor es un Dios de oportunidades, de gracia y misericordia. Esa es la meta de esta confrontación y de esta restauración. El espiritual que va a restaurar al hermano debe hacerlo con ese espíritu de mansedumbre. Es decir, debe de entender perfectamente el alma, y para poder entender perfectamente el alma, el apóstol dice que ese es un fruto, es parte del, perdón, no es un fruto, es parte del fruto del espíritu, la mansedumbre. El Señor habló también en las bienaventuranzas acerca de la mansedumbre, de la bienaventuranza que es ser manso. Pero acá habla de una mansedumbre que es puesta en práctica para con los demás. Y el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es interesante que Pablo utilice esta misma palabra que acaba de él explicar en versos anteriores acerca de la mansedumbre, porque no puede ser cualquiera, no puede ser alguien que sea jactancioso, alguien que sea vanaglorioso. Eso no puede existir, porque eso afecta la obra de Dios. Y esto debe ser aplicado a todas las áreas de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de iglesia, de nuestra vida espiritual, en todos los sentidos. Hablaba con unas hermanas hace poco y me decían, mire hermano, qué bendición que usted entiende y puede con facilidad predicar, me decía ella, la hermana. Y otra hermanita abonaba y decía, no, pero es que los que han estudiado les es más fácil. Entonces yo no vine y le dije, aleluya, hermana, no se lo reveló carne ni sangre, ¿va? No puedo. Yo le dije, no. Es la misericordia del Señor. Y les voy a decir algo, les dije, entre más usted se considere y ponga delante del Señor que usted no sabe nada, más lo va a usar el Señor. Y no es el hecho de tener un conocimiento humano, sino que es la gracia de Dios, porque alguien no puede tener absolutamente de conocimiento, le puede faltar el conocimiento, pero puede ser lleno de otra forma sobrenatural, de la sabiduría de Dios y de la sabiduría espiritual que es necesaria para entender y para que le sea revelada la palabra de Dios. Entonces no puede ser un vanaglorioso, no puede ser un engreído, por ejemplo, un líder no puede ser un engreído. Porque cuando estamos comparando el carácter de Cristo, que es el carácter del espiritual, vemos que el Señor Jesús no dice muchas cosas que son parte de su carácter, pero se saben implícitamente
o de una forma indirecta, porque el trato con la gente lo demostró. ¿Por qué la gente se le quería acercar? ¿Por qué los niños se le querían acercar? ¿Por qué un pecador se atrevía a decirle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Si hubiese sido un jactancioso, un vanaglorioso, si hubiese sido un engreído, uno que iba hasta con guardaespaldas, definitivamente no se le hubieran acercado. Pero aquel que tenía un carácter capaz de poder entablar una conversación, una relación en una aldea con pescadores, con agricultores, que podía ser recibido en la casa aún de aquellos que consideraban menos los mismos judíos, como los publicanos, o sea, los recolectores de impuestos, tenía que demostrar que el carácter del Señor era muy especial entonces, que nos brindara la confianza de podernos acercar y poderle compartir algo. Y de eso está hablando el apóstol Pablo, porque los espirituales deben de caracterizarse por eso. Un espiritual no es el más viejo dentro de las congregaciones, el que lleva más años. Tampoco es aquel que de alguna u otra manera tiene una función dentro de la iglesia. Debería de ser un espiritual, porque debe de ir acompañado el hecho de que seamos considerados. Pero estaremos cumpliendo con esa parte que Dios demanda de nosotros, de ser las personas a las cuales los demás se nos pueden acercar, que no los vamos a humillar, que no los vamos a tratar mal, que no les vamos a señalar con el dedo, que vamos a tener palabras para poderlos alentar y poderles ayudar en una necesidad, que no los vamos a despedazar si nos cuentan que han tenido un problema, que le han fallado al Señor. Eso es importante saberlo, porque entonces, si no tenemos esas características, entonces no estamos preparados para poder ayudar a los otros que están en necesidad dentro de las congregaciones. Ahora, el llamado no solo es para los líderes, el llamado es para todos, porque en el contexto y en lo que vamos a ir viendo, habla de ayudarnos unos a otros. Pero nosotros a veces somos muy selectivos, discriminamos. Y a veces la discriminación viene desde cómo entramos en la iglesia y cómo vemos a los demás. O cuando nos visitan los nuevos. Si vienen bien vestidos, le ofrecemos hasta asiento, pero si no viene bien vestido, ni siquiera le queremos hacer caso en la entrada. No lo saludamos. No saludamos con la misma efusión. Euforia, perdón. No es eso. Efusividad, gracias, hermana. Con la misma efusividad no saludamos a aquellos que ya conocemos y que los consideramos de cierto nivel, a otros que son nuevos. No nos queremos ni sentar a la par de ellos cuando viene alguien que es nuevo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y quiénes fueron los que se le acercaron al Señor? Si todos los fariseos se les apartaban. Y la actitud del fariseo, fíjese que estaba leyendo un comentario donde dice que algunos, como los fariseos, eran una secta muy especial, rigurosos de la ley. Pero habían unos que andaban para demostrar la santidad de Dios y de que no pecaban, que eran santos, muy santos, ellos se vestían de blanco. Y para demostrar que no pecaban, ni con la mirada se vendaban los ojos. Y entonces se desangraban y manchaban las vestiduras blancas, las manchaban de sangre, para demostrar que ellos ni siquiera con la mirada le fallaban al Señor. Y el Señor dice de ellos: sepulcros blanqueados. Mire qué tremendo, porque tienen una apariencia de piedad, una apariencia de santidad. Y el Señor dice: no, sí, muchos de los que nosotros nos llevamos de santulones, muchos de los que nosotros nos llevamos de santos, somos legalistas. Tenemos cierto conocimiento de la palabra y la podemos aplicar la palabra a otros, pero no a nosotros. Y eso está diciendo el apóstol.
esta clase de confrontación no cabe en el reino de Dios. Por eso es exhortado el apóstol Pablo a hablar con un espíritu que es un Espíritu Santo que va a poder ser aplicado para restaurar. El problema de muchos es que hay orgullo. Y el orgullo es una forma de manifestación que a veces ni sabemos que lo tenemos, porque también nosotros juzgamos sin tener el pleno conocimiento, juzgamos por la apariencia. Entonces, creemos nosotros que nosotros sí merecemos el favor de Dios, que sí merecemos la piedad de Dios, pero que los que le han fallado por ese pecado no la merecen. Entonces nos volvemos jueces. Y fíjese que la falta de misericordia, que es aquí el orgulloso es falto de misericordia, la falta de misericordia es porque muchos no hemos pasado por una experiencia difícil. Entonces el Señor muchas veces nos trata con experiencias difíciles para que podamos comprender. Y ya hemos oído a veces testimonio de que alguien, ¿cómo va a poder entender a alguien que ha sido operado de la espalda, por ejemplo, de la columna? Entonces dice, nuestro pastor dice, yo fui operado de la espalda, yo puedo entender. Si alguien ha estado en bancarrota y después ha salido adelante, claro que va a entender aquel que en ese momento se encuentra en bancarrota. Alguien ha estado preso, sabe lo que es estar preso, entonces comprende perfectamente a aquel que en ese momento se encuentre preso. David es un ejemplo también. David le falló al Señor. Y no solo una vez, pero dentro de los fallos grandes que David tuvo, fíjese que la misericordia de Dios fue tal para con él, de que ni siquiera le señaló Dios el error directamente, sino que llegó a ejemplificándolo a través del profeta de un hombre que había robado una oveja. Y David en ese momento, en su apogeo, tenía la ley a su favor, entonces era un legalista, ¿va? Y él mismo hizo juicio, como muchos de nosotros podríamos hacer juicio sobre otros que han fallado al Señor, porque él dijo, ese, ¿verdad?, debe ser juzgado severamente. Y dijo cómo debía ser juzgado. Y dijo, debe pagar por esa oveja y 4 veces más, porque así mandaba la ley, y así fue. Pero cuando ya le dijeron a él que era él, ahí cambiaron los papeles. Ahí cambió, porque no es lo mismo que estemos acusando a otro y que estemos ahí con el grupo acusando a otro, que nos diga, pero tú has hecho esto. Y en su misericordia el Señor no lo descubre, pero no porque no lo sepa, sino que todavía hay oportunidad para nosotros. Y eso es lo que recibió entonces David. Y en el Salmo 51:1, versículos del 1 al 3, ahí habla parte de eso, cuando ya David supo del dolor, supo lo que era en carne viva sufrir, ser encontrado en pecado por parte de Dios y ser enviada la ayuda de parte del Señor. Entonces él dice ahí en ese canto, dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hasta ahí. Reconozco mis rebeliones, reconoce sus faltas, reconoce su naturaleza pecaminosa, reconoce que no le ha podido ser fiel a Dios en esto. Y entonces sabe que lo único que lo puede salvar es la ayuda de Dios, que tiene un carácter espiritual, porque Él es Dios.
pero prepara también para el futuro al corazón y a la persona de David para que en situaciones similares, parecidas o situaciones difíciles de otras personas, él ya no tenga el atrevimiento de un juicio ligero, sino que se vuelve un hombre maduro, espiritualmente hablando, se vuelve un hombre que ha crecido espiritualmente y que ahora confía en que Dios está en el asunto y que Dios puede solventar cualquier situación, pero que él no puede convertirse en un acusador. Por eso incluso cuando un hombre le gritaba, cuando él iba saliendo de la ciudad, huyendo de su hijo para no confrontar y meter en guerra a Absalón, que se había rebelado contra él, y él va huyendo de la ciudad con sus oficiales, con su gente de confianza, había uno que se atrevía ahí a insultarle. Y cuando sus oficiales dijeron que podían poner quieto y callado a ese, él dijo, no, ahí déjenlo. Si el Señor lo ha permitido, ya no era el mismo. Ya no podía levantarse con aquel garbo y decir, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Había aprendido de una forma difícil, entrando en su propia carne, que de alguna u otra manera le fallamos al Señor, pero que el Señor tiene misericordia de nosotros. La restauración que hizo el Señor de la forma en cómo trató a David fue un punto muy importante en la vida de David, porque eso lo restauró y lo cambió a David, pero no lo desechó ni lo alejó de las cosas de Dios, aunque él después sabía que por algunas, porque le seguía fallando por la naturaleza misma del hombre, de la condición de pecado que habla el capítulo 6 y parte del 4 y 5 también de Romanos. El apóstol Pablo habla de la naturaleza del pecado que hay en mí, que me hace ir a donde yo no quiero ir, pero que me hace pecar. Él lo comprende y no está hablando de una justificación para pecar, sino que está hablando de la imposibilidad de nosotros mismos de poder ser santos delante de Dios, y que es necesario e imperante que sea el poder del Espíritu Santo y la ayuda de los espirituales las que nos saquen adelante en nuestra caminata, que es hasta que muramos. Ya cuando muramos sí ya no le vamos a fallar al Señor, y ahí ya no va a pecar usted, ¿verdad? Así que si no quiere pecar completamente, ya sabe que le toca. Amén. Entonces vemos esta situación. El legalismo, la religión a veces impone cargas muy pesadas sobre otras personas. Jesús dijo de los líderes del judaísmo en su tiempo, dijo que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero que ellos mismos no quieren mover ni con un dedo. Así dijo el Señor. Entonces habemos expertos en ponerle, ¿verdad?, unas grandes responsabilidades, hasta un baño en lejía a aquellos hermanos que consideramos que han pecado, pero que nosotros no somos capaces de hacer absolutamente nada por nosotros mismos y estamos en la misma condición de pecado. Porque si recuerda, es cierto, la mujer fue encontrada en adulterio, pero el Señor no habló de los que, no dijo, vaya, todos los que han sido adúlteros, sino dijo aquellos que no han pecado. Y como el pecado se diversifica y no hay pecados grandes ni pecados chicos, sino que todo es pecado, entonces ninguno fue capaz por sus conciencias de poder acusar. Entonces, volvamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, ya lo vimos, que es sorprender. Vosotros que sois espirituales, ya vimos eso también, restaurale, ya lo vimos, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, si alguien ahora se encuentra bien, también dice el apóstol Pablo, mire, que no caiga.
Mire que no caiga, porque a nadie se le promete y se le asegura el futuro, porque nuestra naturaleza tiene esa tendencia de fallar. Y puede ser que hoy no haya fallado, pero puede ser que el día de mañana sí. Y eso es también importante para nosotros como padres. No podemos juzgar al hijo ajeno por situaciones que pasan los hijos de los demás hermanos de la congregación, de las demás familias. No podemos emitir juicios si nosotros tenemos hijos. No podemos. Porque hoy en esa condición y en esa edad puede ser que ellos estén pasando una dificultad. Pero Dios puede apiadarse y tener misericordia. Pero el día de mañana pueden ser nuestros hijos. ¿Y quién nos garantiza? ¿O qué nos garantiza? Nada. Entonces no podemos emitir juicios de esa manera por los hijos de los otros. Y eso tengámoslo en cuenta, eso es muy importante. Contrario al legalismo, el hombre espiritual debe de ayudar a su hermano en los conflictos, contra las tentaciones y contra el pecado. El apóstol regresa aquí al concepto del amor de nuestro Señor Jesucristo. Solo les voy a decir la cita bíblica, 13:34. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34, donde habla que, ¿verdad?, la ley de Dios primero es el amor a Dios, pero también habla de amar al hermano o al prójimo como a uno mismo. A eso esa se reduce toda esa ley preciosa del Señor. Entonces, el llevar las cargas es responsabilidad entre nosotros como hermanos. Por eso dice el verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ninguno de nosotros está en la posibilidad de creernos más. No, les dije al principio, no es por antigüedad, no es porque tengamos más años que ya tenemos derecho a parcela dentro de la iglesia. O privilegios. No da eso el derecho, ¿verdad? No podemos. Debemos de entender que si ahora desempeñamos un rol, una función, es por la misericordia de Dios. Y si tenemos un don de parte de Dios, es por la misericordia de Dios. Por eso Pablo decía, como vasos de barro. Es decir, algo que está dentro de uno de los muchos utensilios del altar. Ahí hay utensilios de oro, de plata, incrustados de piedras preciosas, pero no son esos, sino que hay un vaso ahí útil, que es un vaso de barro. Y usted cuando ve ya un vaso de barro, por muy afinado que sea, usted siempre le va a ver la imperfección, va a ver la porosidad. Entonces, a eso se compara el apóstol Pablo como siervo del Señor. A eso nos debemos de comparar nosotros como hijos de Dios y como hermanos dentro de las congregaciones. Pero debemos de entender que hay una responsabilidad de ayudarnos los unos con los otros y de llevar las cargas. Yo cuando veo a veces a las hormigas, ahí veo que van en grupo, ¿verdad?, llevando un pedazo de galleta. A mí me gustan aquellas galletas que son sorbete, le llaman, ¿verdad?, pero son bien migajosas. Y ahí van las hormigas llevándose el pedazo, pero se ha fijado que siempre hay unas más vivas que van encima. Y yo no veo que vayan haciendo nada. Ahí van agarradas y las otras ahí van cargando y hay como 20 que van debajo y hay como 3 o 4, siempre hay 3 o 4 que van arriba y no sé qué van haciendo. Ahí van. Pero mire, como llegan a las esquinitas y da vuelta la tortilla, da vuelta la hoja, entonces a veces quedan ellas abajo. Y le quedan las 20 arriba y ellas como 3 o 4 tienen que empezar a cargar a las demás. De ahí se reacomodan. Pero eso habla de que no siempre vamos a estar arriba. Eso habla de que el esfuerzo es de todos. Porque no sabemos en qué momento la galleta se va a dar vuelta y nos vamos a quedar abajo, ¿verdad? Entonces, Pablo menciona de que los fariseos, en su deseo, ¿verdad?, de demostrar justicia y de cumplimiento de la ley, humillaban a los demás. Humillaban a los demás. No daban el mismo trato. Eran inmisericordes con los demás. Pero lo que dice el Señor es que esas personas se engañan a sí mismos.
porque todo aquel que piensa que por sus buenas obras van a ganar el favor de Dios, estamos equivocados. Es por gracia. Y mientras esté la dispensación de la gracia, en ese nuevo pacto tan precioso que el Señor nos hace partícipes a nosotros como iglesia, no es porque hayamos hecho algo, no es porque aportemos más, no es porque hagamos algo que nosotros vamos a lograr el favor de Dios. No es por propios méritos que nosotros vamos a lograr algo, sino por la misericordia de Dios. Entonces, habla en esos últimos versículos la importancia de considerar a nuestros hermanos como compañeros, no creyéndome más, no creyéndome menos de mis hermanos. Delante del Señor, el apóstol Pablo sí, él se considera casi un abortivo dentro de los apóstoles, dice. Y también se considera esclavo del Señor Jesucristo. Pero ese es otro punto. Esa es la humildad pura y genuina de un hombre que entendió que él había vivido toda su vida equivocado, persiguiendo a la iglesia y matando a los creyentes, y que en la misericordia de Dios, él logró el favor de Dios para entender que lo que estaba haciendo era erróneo. Pero eso es diferente, porque muchos de nosotros hemos tenido vidas alocadas, vidas de perdición, vidas desenfrenadas, pero un día Dios tuvo misericordia de nosotros y nos encarriló. Y hoy que nos ha encarrilado, nosotros sabemos de dónde nos sacó el Señor, y entonces ahora nosotros estamos agradecidos con el Señor. Amén. Entonces dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. En ese verso habla de esas cargas pesadas. El Señor Jesús también dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. Eso lo dijo en Mateo capítulo 11, verso 30, versículo 30. Su yugo es fácil y ligera su carga. Esta palabra carga, que es fatigosa, la palabra es varos, con B, varos. Y habla de una carga pesada que nos dificulta el caminar. ¿Se ha fijado a los hombres que cargan en las construcciones, cómo se ponen una o dos bolsas de cemento? Entonces se ve que hasta se agachan, ¿verdad? Y tienen una fortaleza para llevarla, pero es una carga pesada que no les hace caminar de una forma normal, sino que ellos tienen que caminar de una forma especial para soportar ese peso que les está deformando su estructura ósea por el peso y que tarde o temprano les va a causar un daño. Entonces, el sobrellevar las cargas habla sobre esto. Cuando hay un excursionista, un montañista, un militar, etcétera, y en aquellas caminatas largas, él lleva su equipo, pero de alguna manera hay uno que le falló ahí la capacidad de poder seguir. Entonces se tiene que compartir la carga. Entonces se agarran entre dos, ponen un palo ahí o algo y ponen la mochila o la carga del que ya no puede, ni con su pelo puede ya, y ahí ponen la carga y la llevan otros. Y el otro ahí viene ahí como que es papelito aventado por el viento, porque se fatigó, se sobrecargó. Entonces a eso se refiere el apóstol, que hayan dos ahí solícitos a poderle ayudar, a poder llevar. Eso es sobrellevar la carga de aquel que ya no puede más. Amén. Y dice en el verso 6 siempre, en el capítulo 6 siempre, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Amén. Porque cada uno llevará su propia carga. Aquí hay otra palabra, carga, que no es la misma anterior. La anterior era varos. La que está aquí ahora es fortión. Fortión es otra palabra, carga. Esa es la que se puede sobrellevar por uno.
y habla del equipaje del soldado romano. Su maleta de fatiga, la que podía él llevar, era algo que no era parte de él, pero se acostumbró tanto a ella que es capaz de llevarla. ¿Se ha fijado los que trabajan con zapatos de cubo? Si usted nunca se ha puesto un zapato de cubo y se pone una bota de esas de seguridad industrial, si pesa la punta un montón. Ventaja para los vientos de octubre, porque uno que pechito lo mueve así, allí le pesa el zapato. Puede dormir parado y no tiene ningún problema porque no se cae. Ese zapato pesa bastante, ¿verdad? Pero ya los muchachos, yo me recuerdo que cuando a veces a mediodía me quedaba con ellos, hasta jugaban pelota con esos zapatos. Y todos se ponían las botas y todos andaban ahí jugando en un tierral lleno de grava de esa de que le ponen a la mezcla. Y ahí jugaban felices ellos con esos grandes zapatones. Y yo no aguanto con esos zapatos. Pesan más que mi vida. Entonces no podía con esos zapatos. Pero ya ellos se acostumbraron. Entonces el soldado tiene un equipaje, fortión, ¿verdad? Que es un paquete de cosas que él siempre va a cargar, que ya se acostumbró. Ese era lo que llevaba el soldado romano, el fortión. Y a eso se refiere el Señor cuando dice que su yugo es fácil y ligera su carga, que ya se los había mencionado. Se refiere a eso. Es decir, que ya está tan sedita esa carga, que cuando usted la agarra, la siente livianita. Su carga, usted la siente bien pesada, pero esa la siente bien livianita. Y eso también me recuerda cuando uno es excursionista, que la primera vez cuando uno va en la mochila le echa de todo, ¿va? Uno se va de campamento y uno quiere llevar hasta el televisor y el chucho ahí adentro. Y ya los especialistas, los excursionistas ya profesionales y todos esos que ya tienen mucho tiempo, ya las maletitas son pequeñas. Y lo primero que hacen es que la sabanita o el cobertizo que lo ponen al lado de la espalda. Y uno cuando empieza a hacer mochilas, lo que pone ahí es la olla o la cacerola, y entonces ahí ve el hierro incrustándose en la espalda en toda la caminata, y en los primeros 2 kilómetros ya no aguanta, porque la oreja de la olla le quedó topándole ahí, y eso es doloroso, ¿verdad? En cambio ellos, como ya están acostumbrados, llevan una mantita, su ropa de cambio rápido puesta ahí, y un par de cositas, una navaja de multiusos y un par de trastes, no andan con tanto, y uno lleva de todo. Hasta repelente y que no sé qué, que no sé cuándo. Y cuando uno echa repelente, como que más le pegan los zancudos en la cara. Bueno, un caos. Entonces, ya habla de un experimentado. La carga, ¿verdad? Pero tiene que llevar uno su propia carga. Esa, ni modo, su carga no se la quita, porque cuando usted va a ayudar a otro, no es decir que usted no va a dejar su mochila, sino que usted lleva su mochila, su fortión, pero usted tiene que sobrellevar la carga del otro, que es el varoz, porque él está necesitado, pero usted no puede deshacerse de su carga, pero sí tiene que ayudar a otro. Eso habla en el caso de los excursionistas o de los militares, habla de una fraternidad, de una camaradería, de una ayuda mutua entre ambos, ahí entre grupos. Y eso quiere que nosotros seamos en el Señor, que seamos capaces de poder ayudar a otros, que siempre usted tenga palabras de bendición para otro. No se trata de que le vaya a pagar la deuda que el otro se ha metido por cualquier cosa, sino que se trata de que usted le ayude, le pueda ayudar, orar juntos, apoyarlo, sentirse en los zapatos de aquel que está necesitado, de aquel que está temeroso de una operación difícil, de aquel que está dudoso de empezar algo, de emprender algo, que aquel que ya pasó, que aquel que tiene experiencia pueda apoyarlo, que aquel que le ha fallado al Señor, que ha pecado y que tiene la confianza para dárselo o comunicárselo a un espiritual, pueda recibir realmente del espiritual una ayuda. Usted no puede dárselo contando a cualquiera, porque usted no sabe qué va a pasar con eso. Usted debe de confiarlo dentro de la congregación en su pastor, ¿verdad? Y el pastor pondrá ayudas
adecuadas que él va a considerar. Pero ese es su pastor al que le debe decir, al que le debe pedir ayuda. Así que debemos de sobrellevar los unos las cargas con los otros. Y ante todo, sea misericordioso. Recuerde que un día usted va a querer que sean misericordiosos con usted. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias, porque hasta en esto has tenido cuidado, Señor, de nosotros. Misericordia hemos recibido, Señor. Que misericordia podamos dar, Señor. Que aquellos que le hemos fallado al Señor, podamos hallar primeramente en ti, Señor, nuestro refugio. Porque por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Porque muchas han sido sus misericordias. Tenemos un Dios, hermano, de oportunidades. Un Dios que no nos ha avergonzado a pesar de nuestras faltas. Un Dios que sigue creyendo en que un día nosotros vamos a ser restaurados. Un Dios que no pierde la esperanza en que nosotros cambiemos. Y si nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es santo, 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 que es puro, sin manchas, ha sido capaz de entendernos, ha sido capaz de ponerse en nuestro calzado, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Como tu palabra dice, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al criado ajeno? Para ser selectivos, para desechar, para entorpecer la obra del Señor, aun cuando aquellos hermanos le hayan fallado al Señor. No podemos ni levantar nuestros rostros para acusar a algún hermano. Simplemente tenemos que entender que hay misericordia de parte de Dios y que un día puede ser esa nuestra situación y que vamos a querer misericordia y que vamos a clamar como clamó David en este salmo por misericordia. Bendito sea, Señor. Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Y lo único que puedo hacer es amarte y adorarte. Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Y lo único que puedo hacer es amarte y servirte.
misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás, Señor, tu compasión. Tus misericordias son nuevas y cada mañana se levantan. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás, Señor, tu compasión. Sí, Señor, gracias por tu palabra, Padre. Señor, que podamos tener la diligencia, Señor, de buscarte a ti, ser sabios, Padre, y ser de bendición aún en medio de tu pueblo, Padre. Señor, que podamos ser como tú, Padre, misericordiosos, Padre, no señalando a nadie, Señor, sino que ver a tu Hijo, Señor, en cada uno de los que forman tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Llévanos con bien, con paz, con bendición.